Ok, entonces ahora sí. Si tenemos entonces el amplificador operacional que modelamos de nuevo de esta manera, como les digo en la clase anterior, vimos que podíamos encontrar la ganancia de ciertas configuraciones y no utilizamos este modelo directamente, digamos, y explícitamente. Pero se puede utilizar, lo utilizamos implícitamente, de hecho. Bueno, decíamos en el OPAM entonces que era un dispositivo que se modelaba con con estas tres pines, perdón, más los dos pines de alimentación, ¿cierto? Que idealmente entonces tenía, bueno, que se modelaba mediante esta ecuación general y que si ingresábamos una entrada por el pin positivo o una señal, fuera una señal, un voltaje, lo que quisiéramos, entonces ese voltaje iba a ser, si el pin negativo lo teníamos conectado a tierra, íbamos a tener esta respuesta. Y si hacíamos lo contrario, es decir, si conectábamos el pin positivo a tierra y ingresábamos nuestra entrada por el pin negativo, pues la respuesta iba a ser esta, con una ganancia negativa. Eso lo decíamos para un OPAM general, no solo para un OPAM ideal, en cualquier OPAM ocurre eso. Y luego entonces seccionábamos nuestro estudio al OPAM ideal. Y decíamos entonces que para que un OPAM sea ideal, tiene que tener estas cuatro características. Ganancia infinita, impedancia de entrada infinita. Entonces por ganancia, voy a ir explicando a qué se refiere cada una. Entonces por ganancia infinita se refiere a que este a sub cero, la ganancia intrínseca del OPAM, o la que también llamamos ganancia de lazo abierto, cuando el OPAM está conectado sin ninguna realimentación, es infinita. Impedancia de entrada infinita. Eso quiere decir que si yo tengo este modelo y estas dos son mis entradas, y yo tengo una impedancia de entrada infinita, entonces ¿cuánto va a ser la corriente que entra al OPAM? ¿Cuánto sería? ¿Cuánta corriente entra aquí? O aquí. Cero. Cero, ¿cierto? Porque si mi impedancia de entrada es infinita, es decir, yo aquí no tengo, yo lo que tengo aquí es una resistencia infinita. ¿Cuánto es la corriente por una resistencia infinita? Pues cero. ¿Cuánto es Cero. la corriente por el espacio vacío? Cero, ¿cierto? Yo no puedo transmitir corriente eléctrica por una resistencia infinita. Entonces, a eso se refiere la impedancia de entrada infinita, a que las corrientes que ingresan a un OPAM ideal son cero. ¿Listo? Ahora, la siguiente característica es que tiene cero impedancia de salida. Entonces, si vamos de nuevo acá al modelo del OPAM, decimos que, o vemos que si esta fuente de tensión, que es una fuente de tensión ideal, si esa fuente fuera no ideal, pues tendría una resistencia asociada, que al ser una resistencia de tensión, esa resistencia estaría en serie, para producirme pues una pequeña caída de voltaje entre estos dos nodos, y por lo tanto, entonces el nodo, la tensión que yo tengo en la fuente de tensión no es la misma tensión que tengo en la salida del OPAM. Entonces, esta resistencia, que yo llamo acá RS, es la resistencia de esta fuente de tensión. ¿Listo? Entonces, y a eso nos referiríamos cuando el OPAM sea no ideal en ese sentido, es decir, su impedancia de salida sea cero y que tenga velocidad infinita. Entonces, con velocidad infinita nos estamos refiriendo a que las capacitancias, que son las que limitan la velocidad del circuito, ¿cierto? Nosotros sabemos que
Aquí adentro lo estamos viendo como una caja negra, pero allá adentro hay un montón de elementos. Resistencias, transistores, cables, etc. Y cada uno de esos elementos puede tener asociada una capacitancia. Y entonces, pues esas capacitancias que están allá adentro, como ustedes saben, todas las capacitancias lo que hacen es generarme polos en el sistema, y los polos son los que me determinan el ancho de banda del amplificador. Esos capacitores o esos polos son los que me determinan el ancho de banda del amplificador. Entonces, cuando hablamos de un UPAM ideal, estamos diciendo que esas capacitancias no me afectan el ancho de banda del amplificador y yo voy a tener una ganancia en todas las frecuencias. Decíamos entonces también que debido a la ganancia infinita, ¿cierto? Pues la única forma si esta ganancia es infinita, la única forma en que eso haría que V out entre la ganancia infinita fuera cero, y la única forma en que eso podría pasar es haciendo que V y 1 y V 2 sean iguales. Por lo tanto, pues eso era lo que nos formaba aquí el cortocircuito virtual. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, Por ahora profe. me pareció Ok. súper bien ese resumen. Entonces, teníamos esas tres interpretaciones, ¿no? Entonces, estas cuatro son nuestras características, perdón, de un OPAM ideal, pero ya vamos viendo entonces cuando el OPAM no sea ideal, qué vamos a tener que hacer. ¿Listo? Además de esas cuatro características, en un OPAM, tanto ideal como real, en uno ideal y real, entonces también tenemos una fuente de alimentación, ¿cierto? Porque acá yo lo que inyecto es la señal y esa señal se amplifica. Entonces, la energía que se necesita para que esa señal se amplifique, pues tiene que venir de alguna fuente de energía. En este caso, las fuentes de energía que nosotros muchas veces no dibujamos, como acá, como acá, como acá, están también y son pines físicos del OPAM. Por pines físicos me refiero a que si usted va y busca otra 441, creo que es la referencia. OPAM. Entonces, este por ejemplo que tenemos acá. Este es uno de los OPAMs más utilizados, pues, más generales también. Y entonces si yo hoy miro allá así lo veo yo cuando lo compro en la tienda. Y por dentro entonces esto es lo que yo tengo. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta hay 8 pines, este NC es no conectado. Tendríamos entonces nosotros allá nuestros pines negativo, nuestro pin positivo, ¿cierto? Que son las dos entradas de las que mostramos nosotros aquí, positivo y negativo. Y además de eso, bueno, la salida, estos par de pines ya luego los estamos hablando, los estaremos hablando. Y además de eso, entonces nos damos cuenta que el pin 4 y el pin 7 están conectados, uno a un voltaje positivo y el otro a un voltaje negativo. ¿Qué sería la alimentación? Esos son los que yo aquí llamo VCC y DE. Y entonces, como les digo, muchas veces no están explícitamente, no se muestran explícitamente, pero hay que estar consciente que eso está ahí. ¿Por qué? Porque si yo quiero, bueno, ahorita lo mostramos más adelante, pero vamos a ver que pues ese va a ser mi límite de energía y de hecho no voy a poder llegar a ese límite. Es decir, por poner un ejemplo, creo que el 741 se alimenta con 5 volts en la configuración diferencial y menos 5 volts
Entonces, yo no voy a poder tener dentro del OPAM señales que estén por encima, es decir, a la salida. Mi salida máxima va a ser 5 voltios por arriba, y por abajo mi salida máxima va a ser menos 5 voltios. Es decir, yo aquí a la salida no es que voy a poder tener una señal, por ejemplo, si estoy amplificando una senoidal, y que esa senoidal tenga una amplitud, por ejemplo, de 20 voltios. ¿Por qué? Porque pues si esa señal está centrada en cero, donde esto es el tiempo, ¿cierto? El eje es el tiempo, y está centrada en 0 volts, entonces el eje es 0 volts en el tiempo, pues si esta señal fluctúa entre 10 y menos 10 voltios, yo no podría hacer eso con este OPAMP porque la alimentación del OPAMP me va a limitar, si no estaría violando la ley de la conservación de la energía. ¿Sí o no? Y pues si eso se pudiera hacer, el universo no existiría de la forma en que lo conocemos. ¿Sí o no? Entonces, esto lo que va a hacer es que si mi amplificación era así de grande, pues este sería 5 volts y este es menos 5 volts. Entonces la señal que yo voy a ver a la salida es algo como esto. ¿Sí? Se va a recortar en 5 volts y menos 5 volts, incluso un poco antes. No va a llegar a 5 volts probablemente, va a llegar muy cerca, pero no a 5 volts. ¿Por qué? Porque dentro del mismo circuito van a haber otros dispositivos que no van a permitir llegar hasta 5 volts. ¿Se entiende eso? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, irla haciendo. Así sea la pregunta más sencilla, irla haciendo inmediatamente. No Profe, esperen. ¿Sí? yo tengo una pregunta y no pasa, no le pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo, John Héctor? No lo escuché. Solo por audio. ¿Podría repetir? Profe, que si no pasa nada, si se le aplica una tensión, o sea, si no, no pasa nada con ese dispositivo, si se le aplica una tensión más grande de la que pueda soportar o algo así. No, no va a pasar nada porque él simplemente lo va a limitar. Y no es que usted se le aplica, es que él mismo intenta producirla y no puede. Sí, o sea, estos 20 volts que están aquí a la salida no es que usted se los aplicó, sino que si usted le... Vamos a verlo con esto. Si este pan es, como decíamos, ideal, a sub 0, ¿cuánto es? Infinito, ¿sí o no? Entonces, en este, ¿no? Resulta que a sub 0 es infinito, en este dibujito de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo el negativo a tierra, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le aplico aquí 1 milivoltio nada más? Va a ser incluso un nanovoltio, 10 a la menos 9. Y este OPAM es ideal. ¿Cuánto voy a tener a la salida? Si out, ¿Sería un nanovoltio también? es igual Nanovoltio. a sub 0 Infinito. por B más menos B Porque menos. de entrada sería igual al de salida, ¿no? Entonces sería el mismo nanovoltio. Mm, Se multiplica por la ganancia, ¿no? Se hace infinito. Entonces, si lo hacemos con la ecuación, entonces yo voy a tener que aquí tengo un nanovoltio, este B menos sería 0 y multiplicado por la ganancia, entonces a la salida yo tendría infinito, ¿sí o no? Pero no voy a tener infinito porque el OPAMP está conectado a una alimentación. Entonces, si yo conecto ese OPAMP, voy a dejar acá los ejes,
Y entonces, si yo, o supongamos que es una senoidal, ni siquiera supongamos que es solo un valor de DC para que sea más ilustrativo el ejemplo. Entonces, supongamos que a la entrada yo tengo una senoidal, ¿cierto? Y que sí, efectivamente la amplitud de la senoidal es un nanovoltio o un milivoltio, un valor pequeño. Nanovoltio es 10 a la menos 9, ¿no? La mayoría de multímetros ni siquiera lo pueden medir. Entonces, yo tengo eso a la entrada. Entonces, voy a dibujar aquí también arriba. Es un poco complicado. O sea, no va a quedar escalado, pero vamos a hacerlo. Supongamos que esta es la señal de un nanovoltio. Esto es el tiempo. Y en rojo entonces dibujamos DI. Entonces, ¿qué voy a tener a la salida en Vout cuando estoy en el lóbulo positivo de DI? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto voy a tener? Idealmente infinito, ¿sí o no? Es lo que acabamos de decir. Entonces, pero decíamos que este señor tiene una alimentación. Que este señor está alimentado. Y supongamos que lo alimentamos a menos 5 voltios y 5 voltios. ¿Por qué uso 5 voltios? Porque es un valor común. Pero también hay de 10, hay de 15, hay de 25, depende de la aplicación de los bancos que tenga. Entonces, ¿qué va a pasar en los positivos? Se supone que en Vout yo voy a tener un valor infinito, ¿sí o no? Va a ir hacia el infinito positivo. Pero realmente no va a poder ir hasta infinito, porque si no violaría la ley de conservación de la energía. Sino que va a estar limitado por arriba por los 5 voltios y por abajo por los menos 5 voltios, ¿cierto? Por lo tanto, entonces en la salida, yo para el ciclo positivo, yo lo que voy a ver es esta señal, ¿cierto? Este valor. ¿Qué va a pasar cuando la senoidal esté en el ciclo negativo? Va a tener valor de menos 5. Entonces, si está en el ciclo negativo, ¿cierto? La entrada está del positivo, está. No es que el positivo ahora es el negativo, sino que la entrada tiene un valor negativo que puede tenerlo. Entonces, un nanovoltio se va a volver menos un nanovoltio, menos 0. Y entonces, a la salida, yo tendría un valor de menos infinito, ¿cierto? Porque sería menos un nanovoltio por infinito, que me da menos infinito. Pero de nuevo, él no va a poder ser infinito, porque va a estar limitado por estos menos 5 voltios. Recuerden entonces que aquí está 5 volts y aquí está menos 5 voltios. Y entonces, yo en últimas, para esa senoidal que tenía de un nanovoltio, voy a estar teniendo ahora a la salida este comportamiento. ¿Cierto? Esa señal cuadrada. ¿Todos entienden eso? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Okay. O sea, que en ese caso el B de salida no daría infinito, sino que daría 5 5, sí, en el caso porque positivo. ¿cómo dar? O sea, si da infinito, esto tiene energía infinita. Y si eso Claro, tiene no sé. ingeniería infinita, toca llamar rápido a la NASA o a algún lugar para que venga a recogerla. ¿Sí o no?
Porque imaginen ustedes la fuente de energía infinita. No se puede, ¿sí o no? Entonces, esto Sí, señor. va a estar limitado por el valor ese de 5 voltios. Vout no sería más menos 5. ¿Quién? Vout. No, porque la ganancia es positiva, entonces va hacia arriba siempre. No, sino Eh, y de out, pues va a ser esta señal. ¿Sí? O sea, depende que le que se estén. O sea, si le están preguntando para esa senoidal, pues va a ser el dibujito. No es un valor exacto. ¿Sí? Si le preguntan para cualquiera de estos puntos o para cualquier valor positivo, pues va a ser 5 voltios. Y si le preguntan para cualquier valor negativo, pues va a ser menos 5 voltios. Profe, o sea, ese valor siempre va a depender del valor de la fuente de alimentación, ¿sí? O sea, si fuera 10 Sí, voltios, claro. estaría alimentando 10 y menos Ajá. 10. Sí, si fuera Sí. 10 voltios, pues sería 10 voltios. Si fuera 20 voltios, sería 20 voltios. Ahora, hay varias cosas O aquí. sea, que en ese caso la respuesta es el diagrama. O sea, el dibujo daría la respuesta del Vout, más no No de manera piensen en la escrita. respuesta, o sea, hay un problema con el aprendizaje de todos nosotros y pensamos en la respuesta. Nosotros no necesitamos pensar en la respuesta, nosotros estamos aprendiendo conceptos y estamos aprendiendo cosas que en algún momento no son ni la respuesta, es cómo soluciono yo un inconveniente, un problema general, ¿sí o no? Cuando usted, y pasa desde la niñez, cuando uno está aprendiendo a sumar, piensa es, uy, ¿cuál es? Y está en el kinder, no, es que tengo que aprender cómo hacer este problema. Y si usted se da cuenta, cuando usted suma, o sea, usted no aprendió a sumar para solucionar los problemas del primero primario, usted aprendió a sumar porque creo que es útil sumar, ¿sí o no? Entonces lo mismo, acá no piensen en cómo va a ser la respuesta si me preguntan esto. Piensen en, o sea, en aprender de alguna manera lógica en lo posible, es decir, que sea consecutivamente lógica con sus conceptos físicos y matemáticos para aplicar las soluciones de ingeniería. ¿Listo? Entonces, por eso acá acá se está cruzando la ley de conservación de la energía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, si aquí tuviéramos 10 voltios, esta sería una onda que va hasta 10 voltios. ¿Y por qué les digo que no piensen en la respuesta? Porque es que esto yo lo podría utilizar en múltiples aplicaciones, no solo es para el examen. Y de hecho, si fuera solo para el Profe, examen, no tendría sentido aprenderlo. Ajá. eso se da que el valor máximo o mínimo es del valor de la fuente porque el OPAM es ideal, ¿verdad? Sí, porque tiene ganancia infinita, pero incluso si no fuera infinita, si fuera la ganancia del 741, a ver si con esa nos sirve para el ejemplo, ojalá no se dañe el ejemplo con esa. Ya lo buscamos, a ver, data sheet, que es más famoso, por algo siempre está ahí. Se escribe PAM y es el final que sale. Voy a verlo ahí con los matachos encima porque luego lo voy a necesitar, o sea, voy a volver a los dibujos. Entonces, ahí perdonen que estemos viendo esto así de feo. Vamos a ver si esta cosa aquí acá. Mira, este es fabricado por NXP, una de las empresas de las que hablamos el primer día. Y por acá esto debe tener una ganancia. Esta vez se debe ahí. A ver si alguien ve. Por acá. Ganancia de lazo abierto, 200. Está muy pequeño para lo que necesitamos. Ahí, a ver, solución calculadora. 200. Pero esto está en volts por milivolt. Y esto también está en... Fíjense el cuidado que hay que tener al leer esto, ¿no? Esto no está en volts por volt, sino en volt por milivolt, ¿sí o no? O sea, es 200.000, ¿cierto? Si yo paso esto a volts, volt sobre volt, ¿cuánto va a ser la ganancia realmente?
200.000, ¿cierto? 200.000. O sea, aquí está es 200 volts por cada milivolt. Si yo paso esto a que sea volt sobre volt, esto sería 200.000, o sea, 1000 veces esto. ¿Sí o no? Entonces la ganancia es 200.000, la de ese opamp que cogimos de ejemplo. Entonces, si la ganancia de esos 200.000, 200 por 10 a la 3 por 1 nano, yo a la salida tendría... No me sirve de ejemplo igual. Supongamos, para no dañar el ejemplo, que no tengo acá un nano, sino que tengo un volt completo. Si no resulta tan ilustrativo. Cogemos una señal muy pequeña. Supongamos que esto es una senoidal de 1 voltio, ¿cierto? Entonces sería 1 por 200.000. 1 por 200.000. Y entonces yo aquí a la salida, si este es el 741, yo aquí a la salida, ¿cuánto tendría? 200.000, ¿sí o no? Porque va a ser la entrada por el subset. Si no estuviera limitado por esto, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, si yo aquí tengo 1 voltio, disculpen aquí esto. Si yo tengo aquí que esto es 1 voltio por la ganancia que fue de 200.000, la que vimos en el datasheet, entonces yo aquí tendría que V es igual a 200.000, pero voy a estar limitado por los 5 voltios. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Ahora sí, entonces, un poco más claro. no es solo si decía, o sea, incluso en uno real esto va a pasar, porque yo aquí no voy a poder tener 200.000 voltios. ¿Listo? Entonces se da porque la ganancia siempre es muy grande, no porque sea infinita. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras consideraciones podemos tener acá? Resulta, o píllense y díganme, ¿qué pasaría si esto ya no está alimentado hasta menos 5 voltios? Que en ese opamp se puede hacer eso. Por acá. Por acá, si ustedes creo que con esto se puede hacer esto. A ver, una alimentación. Ok, entonces dice que es, mire, la alimentación debe ser más o menos 18 voltios. Y, sí, con esto se puede hacer eso. Entonces, yo no conecto una de las entradas a VDD, sino que esta la conecto a tierra directamente. Una a VDD y la otra, o sea, una a 5 voltios, pues, para seguir con el ejemplo, y la otra a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí a la salida? Que solamente se le daría la parte superior de los 5. Ajá, entonces, lo que va a pasar es que si esto se convierte en tierra, pues ya la señal a la salida no va a poder excursionar. Excursionar se refiere cuando no va a poder ir hasta menos 5 voltios porque no está esa energía, no hay O sea cómo que el ir. valor negativo sería. Entonces va a venir hasta acá, hasta cero, ¿cierto? Entonces me va a limitar, ¿cierto? Entonces yo solo voy a poder excursionar dentro de los valores que tengo en la alimentación. ¿Está claro? Es decir, si no está el valor de menos 5 voltios, yo no voy a poder tener valores negativos, porque yo solo pienso que si que me conecté entre 5 voltios y tierra, ¿yo qué valores voy a poder tener a la salida? Solo valores positivos. ¿Listo? Porque no voy a poder, no tengo cómo tener energía hacia abajo. Entonces va a ir entre 0 y 5 voltios. Otra cosa. ¿Alguna pregunta, Ahora, No, supongamos que yo sigo ahí, teniendo mi señal de 1 voltio ahí, pero resulta que esto ya no está conectado a tierra, sino que está conectado a una señal de DC, por ejemplo. Esta es DC. Y es de 0.5 volts.
¿Qué va a pasar entonces ahora con mi señal a la salida? La alimentación, digamos que sigue siendo entre 5 voltios y tierra. ¿Y qué voy a tener a la salida entonces? ¿Cómo va a ser? Pues, profe, dice que está entre lo que está en el más y lo que está en el menos, ¿no? Porque si la ganancia no cambia. Ajá, entonces, ¿cómo sería? ¿Se hace más pequeño, profe, a la mitad? ¿O Sí, se va a reducir en... No, Pero al final, o sea, mantiene igual porque la ganancia sigue siendo infinita, ¿no? pero no se mantiene igual. Pero si la entrada es de a ver, A ver, voy a borrar esto. Va a disminuir, ¿no? Disminuye. Va a disminuir porque se le está, pues, obviamente se le está restando algo. No, porque igual por a sub 0 me sigue dando. O sea, yo voy a seguir viendo solo el cuadrado, solo que el cuadrado va a cambiar por algo. Entonces se supone que aquí, no, esto está muy mal escalado, pero se supone que aquí es 1 voltio y en la morada es 5 voltios, ¿no? Entonces aquí es 1 voltio y aquí es, y lo dibujé solo para poder dibujar la línea de 0,5 voltios. Y bueno, solo la de 0,5. Y es más, voy a cambiar la alimentación para que el ejemplo sea mejor. Es decir, esto va a volver a ser menos 5. Entonces va a estar entre 5 y menos 5 alimentado. Ahí que, profe, se figuraría la señal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, pillen. Si la señal de Digamos en la entrada... parte 0.5, una parte negativa y hasta menos Ajá, 0.5, ¿no? exacto. Entonces, si la señal de entrada está en la parte donde es menor a 0,5 voltios, ¿cuánto va a dar esta resta? Un número negativo. Un número negativo, ¿sí o no? Y, pues multiplicado por este número que supongamos que es infinito, entonces me va a dar menos infinito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dijimos? Qué pena, profe, no me queda tan claro por qué daría negativo. Porque si B y la más ganancia también a mí, no. es menor que B menos, ¿cuánto va a dar esa resta? O sea, sí, lo que el profe quiere decir es Negativo. que... Si B más es menor que B menos, la B out va a ser negativo, ¿cierto? Ah, ok, pero pensé que estaba restando la 505. Ya, ya. Entonces, si B más es menor que B menos, B out va a ser negativo, ¿cierto? O sea, esta resta va a ser negativa y multiplicada por infinito, pues va a ser menos infinito, ¿sí o no? Entonces, lo que está, y si es lo contrario, si B más es mayor que B menos, veo entonces B positivo? out va a ser Va a positivo. ser positivo. ¿Cierto? Entonces esto, si está multiplicado por infinito o por un número como 200.000, pues a la salida yo voy a tener más infinito, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? ¿B menos cuánto vale? 0.5. 0,5. 05. Entonces esto va a ser 0,5. Esto va a ser 0,5. ¿Sí o no? Y entonces y si esta es la línea de 0,5, entonces para todos los valores de B más, que es la entrada, menores que 0,5, que es esta línea punteada en negro, la de arriba, la salida va a ser menos infinito, es decir, que por acá, no va a estar pegado aquí al eje, ¿cierto? Va a estar un poquito para acá. Es que yo tengo un pulso bien bueno. Pues, a ver,
como por aquí, esto va a ser negativo, ¿cierto? Porque en este pedacito todavía Bin es menor, o la tensión en B más es menor que 0,5, entonces va a ser menos Bout. Aquí pasa a ser positiva. Va a ser positiva hasta dónde? Hasta acá, donde dense cuenta que en este pedacito Bin, es decir, el voltaje que está en B más es mayor que 0,5. Entonces ahí va a ser más infinito. Aquí va a volver a ser negativa. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, los bordes o el periodo es el mismo, porque es el periodo de la señal de entrada, pero ahora los tiempos en que duran negativo pues son más grandes, ¿sí o no? Es como si tuviéramos la original y se hubiera corrido el eje del tiempo hacia arriba, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el OPAM entre el voltaje positivo y el voltaje negativo? ¿Qué les está haciendo? ¿Qué palabra podríamos usar? Está mirando si este es mayor o menor. ¿Cómo? Es que me enredé yo un momentico, o sea, me enredé en la parte de la entrada, o sea, de las dos tensiones que entran a la OPAN, el B más y el B menos. O sea, me perdí en esa parte. ¿En qué parte? O sea, ¿cómo explicárselo? Porque en la entrada del OPAN positivo entra un volt, ¿no? Y en la parte negativa del OPAN entra 0,5, ¿no? Ujú. No, porque es que en la del positivo entra una sinusoidal, no solo un Sí. voltio. Ah, ya, yo sí. Es como estaba un voltio, pero ¿cómo así es sinusoidal o un voltio? Porque, Este es un digamos, voltio uno. sinusoidal. Y este es 0,5 en DC. Sinusoidal con una amplitud de un voltio. Ajá. Y este es 0,5 en DC. Ah, ok. Ah, ya, ahora sí, ya me enredé en esa parte. Gracias. Ok, entonces, ¿qué está haciendo el OPAM con la señal que yo tengo aquí punteada? Que vamos a ponerle un color así bien chillón encima para que se vea este verde, por ejemplo. Bueno, más chillón, naranja. Se verá más. Se parece. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahora ninguno se ve bien. ¿Qué está haciendo el OPAM con la señal esa peor punteada que estoy tratando de dibujar? Esa señal en DC, que debería estar recta, pero bueno. ¿Qué está haciendo entre la señal verde y la señal roja? Se están restando. ¿Se están restando? Si se estuvieran restando, daría otra cosa. Si se estuvieran restando, daría... si aquí esto vale 1 Pues sí, y profe, si ¿no? ambas... Sería la roja menos la verde, ¿no? No, si esta vale 0,5 aquí y esta vale 1, entonces esto aquí daría 0,5. Bueno, acá en el pico sería 0,5. Sería más hacia abajo el pico, profe, creo. Sí, o sea, sería correr la sinusoidal aquí. Restarse sería esto. Correr el nivel de DC de la señal roja aquí. ¿Se estarían multiplicando, profe? Multiplicando, no. No. ¿Qué operación lógica están haciendo? De hecho, es una operación lógica, no una aritmética. ¿Qué operación lógica es esta de acá? ¿Es un OR? No forman ninguna operación lógica. No tienen que pensar en programación. O sea, desigualdades, algo así. ¿Qué es una desigualdad? Una comparación, ¿sí o no? Entonces están comparando. Si la señal roja es más grande que la verde, entonces da positivo. Si la señal roja es menor que la verde, entonces da negativo. Y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces está comparando
cuál de las dos es más grande, ¿cierto? Sin sensibilidad, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que poner algún ejemplo práctico pero impráctico. Entonces, si yo tuviera que este es mi OPAMP, quizá uno de los demás abajo no sirva más. Si yo tengo que este es mi OPAMP y quiero saber, tengo esto conectado tengo dos objetos, entonces a este le conecto un peso digital o una balanza digital y a este le conecto otra balanza digital. Y quiero saber cuál de los dos pesa más, la balanza no me dice cuánto es el peso de ninguno, entonces pongo un objeto aquí y pongo el otro objeto aquí y ahí voy a saber cuál pesa más que el otro, ¿sí o no? No voy a saber cuánto pesa cada uno, pero voy a saber cuál pesa más que el otro. Si yo tengo esto conectado a un voltio, por ejemplo, esto vale 1 volt, y aquí tengo, por ejemplo, un sensor de luz. Así funcionan los sensores de la entradita de las tiendas, ¿cierto? Entonces aquí tengo un sensorcito de luz que cada vez que le interrumpen la luz o sí, se la interrumpen o en un ascensor o en lo que sea, le interrumpen la luz, entonces él produce una señal más grande que un voltio. La que sea, no importa cuál, la que sea, es más grande que un voltio. No se sabe cuánto, porque, pues, pero es más grande que un voltio. Entonces, pues ahí yo voy a saber que alguien cruzó, ¿cierto? Este tipo de aplicaciones se basan en comparables. Es la aplicación más sencilla de una PA. ¿Listo? Que la clase pasada no la mencionamos, pero pues, digamos que se puede descubrir incluso intuitivamente, ¿cierto? Pero bueno, ahora lo estamos mencionando. Y además, pues vimos otro poco de características que habíamos mencionado, pero sobre las que quizá podrían haber dudas. ¿Alguna pregunta? No, ok. No, por ahora no. Entonces, ahora, la clase pasada además habíamos resuelto este tipo de problemas. Entonces decíamos que si teníamos aquí un OPAMP ideal, hacíamos corto virtual y demás. Entonces si llevamos esto al modelo del OPAMP, es decir, si dibujamos el modelo del OPAMP, que es una entrada positiva, una entrada negativa, una fuente de tensión dependiente, esta tierra, y cuya salida entonces va a ser la salida del OPAMP, donde entonces esto es más, menos, y la ganancia de este señor es A sub 0 por B más menos B menos. Acá está B out. Y acá está entonces B más. Aquí de nuevo. Entonces aquí va a estar el más. Y aquí el menos. Y según esta configuración, entonces, eso es lo que está dentro del OPAMP, ¿sí o no? O sea, esa es la cajita que está allá dentro de ese triángulo. Segundo. Entonces, esto va a ser la cajita que está aquí adentro, ¿cierto? Y yo, entonces ya externamente voy y conecto B out. Y bueno, primero aquí le conecto una entrada de tensión. Esto ya es externo. Que esta será in. Ah, bueno, incluso. Okay.
Es bueno partir de esa pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos hacer la realimentación también? Porque si no, el OPAM no nos serviría para nada, ¿sí o no? ¿Qué pasa si no tenemos realimentación? ¿Qué va a pasar con el OPAM? ¿Cómo se va a comportar? ¿Mm? Siempre como comparador, ¿sí o no? Entonces, si no hay realimentación, el OPAM siempre va a ser un comparador, es decir, va a hacer lo que acabamos de hacer anteriormente. Y entonces, pues nosotros no vamos a poder hacer nada de lo que explicamos la clase pasada, ni inversor, ni no inversor, ni nada, porque pues él lo que va a hacer es tirar esa ganancia gigante y tomar una salida infinita o a cero. Entonces, cuando nosotros realimentamos el OPAM, dense cuenta que podemos entonces llegar a ganancias finitas. Y entonces ya si yo conecto un voltio aquí, sinusoidal, y quiero tener 5 volts aquí sinusoidales, bueno, triangulares, pues simplemente hago que R1 sea 4 veces R2. A una relación de 4:1 ahí, y ahí ya voy a tener la señal que quiero a la salida. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y ahí no importa lo de la alimentación? O sea, ¿por qué falta lo de la ¿Ahí importa o no importa lo de la alimentación? Ese circuito, si no es del OPAM, ¿de dónde va a sacar energía? O sea, no importa, ahí va a depender la ganancia de la resistencia, ¿sí? Vuelvo y pregunto. Si usted tiene que esto está a 5 voltios y esto está a menos 5 voltios, y usted escoge que las resistencias no sean 4:1 como las habíamos escogido antes, sino que dice que esta sea 9 veces estas, que esto sea 9 kiloohmios si quiere, y esta 1 kiloohmio. ¿La ganancia cuánto daría? La ganancia daría 10, pero entonces se va a recortar los 5 voltios, sí, ya entendí. Entonces, la ganancia daría 10, pero si no es de aquí, ¿de dónde más saca energía este circuito? No tiene de dónde más. El que suministra ganancia es este. Las resistencias no suministran ganancia. ¿No? Entonces, a la salida lo que yo voy a tener no es la señal. Si la señal está de pico a pico tuviera los 10 voltios, entonces se va a cortar por acá. Es un tachito ahí bien burdo, pero suficiente creo. Se va a cortar por acá, donde una es más 5 voltios y la otra es menos 5 voltios. Va a tener esto cortado, esta cortada, esto acá cortado y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta de eso? No. ¿Sí, no? No la pilla. ¿Listo? Entonces, y bueno. Y ahora entonces la salida de esta yo la tengo conectada a una resistencia R1. Voy a escribir ahí sobre estas letras y a tierra este de acá. Y este punto es el que realimento al punto negativo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hecho la clase pasada, donde esto era R1. Cuando lo habíamos hecho con el modelo pequeño señor, como lo estamos explicando acá, simplemente habíamos dicho que como no hagamos este ruido por acá para que no se distraigan con eso. Habíamos dicho que como esto tenía corte virtual, entonces esta tensión era la misma de acá y podíamos hacer ese divisor que era que Vin era igual a esta tensión, a la tensión en R2, ¿cierto? Que es la tensión de acá, y la tensión R2 yo la hallo haciendo que Vout se multiplique por R2 y se divida entre la suma.
Ahora, si hacemos con el modelo de pequeña señal, va a ser la misma cosa. O sea, para que si esta ganancia es infinita, pues la única forma de que esto siga funcionando es que estos dos sean iguales y yo tengo aquí mi entrada. Resulta que entonces si empezamos a tratar con no idealidades, entonces la primera es si la ganancia es finita. Entonces lo primero, si la ganancia es finita, yo ya no puedo decir que más es igual a B menos, ¿cierto? Ya no lo voy a poder decir. O Entonces, sea, ahí ya no habría corto virtual, ya ¿verdad, no profe? habría corto virtual, ¿cierto? Primero que todo. Si la ganancia es finita, yo ya no voy a tener corto virtual. Eso sería la primera consecuencia. Y entonces, ¿cómo voy a hallar la ganancia del circuito? Entonces, vamos por acá en la pizarra. Voy a volver a dibujar rápidamente el OPAM y el modelo del OPAM. Entonces, vamos a dibujar el OPAM. Y esta es la entrada positiva, esta es la negativa. El puente. Más uno. Y esto es a sub 0 por B más menos B. Esto es B más. Y esto es B menos. Entonces, aquí ese va a ser el interior de mi OPAM. Eso es lo que tengo internamente en el OPAM. Y entonces lo voy a realimentar con, bueno, además voy a poner su entrada de ahí, le mando de 1, que es una sensibilidad, pueden hacerlo. Y la realimentación entonces es con una resistencia y la resistencia. ¿Listo? Y acá está de auto. Este será R1 y esta R2. ¿Ahí está claro? Ahora, ¿cómo encuentro de auto? ¿Qué harían ustedes? Eso es simplemente un ejercicio de circuitos. ¿Cómo lo resolverían? Por nodos. No. Entonces, ahora que vamos a hacer es, sabemos que este nodo se llama de menos, ¿verdad? Que la corriente por aquí es igual a cuánto? A 0. Y que por lo tanto, entonces, aquí yo puedo seguir haciendo el divisor de tensión. Y entonces, V out
va a ser igual, perdón, B menos va a ser igual a R1 R1 más R2 por BA. Y si eso es B menos, yo puedo decir que BA es igual a sub 0 por la tensión al positivo, que sería B1 o I, menos la tensión en el negativo, que sería R1 sobre R1 más R2 por BA. ¿Sí o no? Hasta ahí no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, solo hemos hecho un divisor de tensión para encontrar B menos y aplicar la ecuación de Lopan. ¿Cierto? Corriente cero, la verdad, me perdí. ¿Cómo? Conoce cero. ¿Cómo? Esto no lo escucho. Esto está lloviendo durísimo. La lluvia no me deja ver bien. Profe, que por qué la corriente es menos, es cero que diga. Porque en las propiedades de Lopan vimos que la impedancia era igual a cero, pero ahora ya estamos considerando que la impedancia es igual a cero. Que la impedancia es infinita a la entrada. ¿No? Como la impedancia es infinita a la entrada, esta corriente es igual a cero. Profe, Vale. qué pena, es que se le escucha un poquito, o sea, como no sé, lejos, o casi no se escucha bien. Sí, eso voy a decir yo también. Se le escucha muy lejos. Okay. No sé si sea por la lluvia o la señal de internet. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que estamos considerando la ganancia como finita, entonces al considerar la ganancia finita, pues vamos a tener que ver, esta es la ecuación de Lopan simplemente, que es la ganancia, B out es igual a la ganancia por la tensión en el positivo, que sería este B menos la tensión en el negativo, que sería esta tensión aquí, que es el resultado de un divisor de tensión. ¿Listo? Entonces, si esta es, y bueno, y aquí ya podría encontrar mi ganancia, ¿sí? Bueno, ya lo que resta es aritmética, entonces vamos a resolverlo simplemente para ilustrarlo. Esto es igual a sub 0 por BI, voy a factorizar este, entonces esto va a ser R, a ver, como más rápido, nos falta hacer eso, entonces yo voy a separar factores mejor, entonces del lado izquierdo voy a poner a Vout, entonces Vout va a ser factor común, Vout va a ser factor común de 1 menos, Sería más, ¿no? de 1 más, sí, de 1 más a sub 0 por R1 sobre R1 más R2. R1 más R2. Y esto es igual a sub 0 por 20 y ya, ¿cierto? Entonces, esto va a ser Vout sobre 20, que es igual a sub 0 sobre
1 más A sub 0 por R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? Si no me equivoco en ningún cálculo aritmético, esta es la ganancia. ¿Sí o no? Aquí si A sub 0, si A sub 0 es infinito, entonces nos va a quedar, de aquí también podemos llegar a la ganancia que ya hemos encontrado. Si A sub 0 es infinito, pues nos va a quedar este término y A sub 0 arriba. Y entonces este va a pasar al numerador. Entonces esto va a ser R1 más R2 al numerador sobre R1 en el denominador. Y si yo separo factores aquí, eso me da 1 más R2 sobre R1. ¿Cierto? Esto cuando esto es B0 sobre BI, cuando A sub 0 tiende a infinito. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces parece que sí está. De aquí, y eso queda de tarea, se puede, está en el libro de Rasal, para que lo estudien. De aquí se puede factorizar R1 más R2, multiplicar y dividir por este valor. Y vamos a llegar a una ganancia que es la ganancia ideal multiplicada por 1 menos el error. Listo. 1 menos el qué, profe, qué pena. Menos el error. Entonces, si el error vale 0, con el error se refiere al error porque A sub 0 no es infinito. Si A sub 0 fuera infinito, el error sería 0 y sería la ganancia ideal. ¿Sí? Entonces, les queda de tarea factorizar esto para poderlo escribir de esta forma. Y de esa manera, ¿por qué? Porque de esa manera yo voy a poder decir, si yo quiero tener, entonces el ideal ya sabemos que es solo este pedacito de aquí, ¿sí o no? Entonces, si yo logro describir esta ganancia como lo ideal por 1 menos el error, entonces, si yo quiero obtener un error del 1% nada más, ese error se debe a que la ganancia del OPAM no es infinito. Entonces, si yo quiero obtener un error del 1%, con esta ecuación o esta forma de escribir la ecuación, yo voy a poder decir, ok, si solo quiero tener un error del 1%, entonces voy a necesitar una sub 0 de mínimo tanto. ¿Sí? Entonces es útil también llegar a esta forma de escribir la ganancia. Bueno, aquí ya no va a ser. Aquí ya no hablaríamos de cuando la ganancia tiene infinito. ¿Listo? Entonces hay que buscar y entender cómo se encuentra este en la ganancia. ¿Listo? Esa queda de tarea. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a descansar 2-3 minutos y tomar un receso. Y ya volvemos entonces para hacer, ponerle una resistencia aquí para ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, antes de la pausa hablábamos de
de cómo podríamos encontrar esta ganancia. Ahora, resulta que eso es si yo solo considero que la ganancia no es infinita. Pero yo puedo tener otras no idealidades en mi circuito. ¿Qué otras no idealidades puedo tener? Entonces mencionamos, por ejemplo, que la resistencia de salida no fuera infinita. Entonces ahora vamos a incluir esa siguiente no idealidad. No fuera cero, perdón. Entonces, ahora vamos a incluir una resistencia que llamaremos aquí RS para este caso. RS, que es el source, pues de esta fuente. Y esa resistencia ahora tiene un valor. Esa resistencia ahora es finita. Entonces, pues mi ganancia, la ganancia que yo tengo para esa configuración no inversora, va a cambiar. Esto que estamos haciendo aquí aplica para cualquiera de las otras configuraciones, ¿no? Vamos a hacerlo para esta y quizá para una más. Pero pues, como yo les dije desde la primera sesión de clase, pues esto en últimas resulta siendo un curso de circuitos avanzados, si se piensa de la manera en que estamos acá, que el OPAM es esa caja que está ahí en azul, y luego simplemente lo que yo tengo que hacer es análisis de circuitos, ¿cierto? Tal como en circuitos 1 incluso, ni siquiera el 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si RS es finito, mi salida de mi circuito está aquí ahora, sigue estando ahí, pues. Y, a ver, ¿qué cambió? Entonces, esta corriente va a seguir siendo cero, porque la impedancia de entrada sigue siendo infinita. Entonces, esto sigue aplicando, ¿cierto? La ecuación de la OPAM aplica siempre, es decir, A sub 0 multiplicado por el voltaje en la entrada positiva menos el voltaje en la entrada negativa sigue aplicando. Y, entonces, ¿qué cambió? Ahí RS y R2 no estarían en serie. ¿Cómo? Ahí RS y R2 no estarían en serie. Si B sub 0 estuviera aquí, sí. Bueno, esto ya no es igual a B sub 0. Esto es igual a... Entonces, ¿qué cambió con eso? Entonces, este B sub 0 es el B sub 0 que tenemos aquí, o B out. Y este que yo llamaré aquí B out prima. Entonces, dense cuenta que este valor de acá no es B out. Es B out prima, que va a ser el B out aquí. ¿Cierto? Es decir, esta ecuación ya no es la misma que teníamos antes. Es decir, esto no cambia, pero es que ese valor de Vout ya no es el Vout de la configuración que tenemos, sino que es el Vout aquí en este nodo. Y entonces, ¿cómo encuentro yo Vout acá? Cuando no me refiero a Vout primo. ¿Qué relación voy a tener ahí? Entonces, como eso cambió, pues ya nada de esto, de lo demás aplica, ¿cierto? Es decir, esto no aplica. Y esto no aplica. Y entonces, ¿qué me hace falta? Una ecuación para Vout prima, ¿sí o no? Es decir, de alguna manera encontrar Vout primo o una relación. Yo siempre voy a querer todo en términos de Vin, Vo y los parámetros que están en el OPAM, es decir, los valores de las resistencias y A sub 0. Pues yo lo que quiero es quitarme este Vout prima. ¿Cómo haría para encontrar una relación que contenga Vout prima? ¿Qué se les ocurre?
Sería aplicar otro nodo ahí en B sub 0. Otro nodo aquí. ¿Y cómo hace? Si es un nodo que no entiendo por qué dicen que hacer nodos si solo hay dos conexiones. De hecho, en ninguna parte hemos hecho todavía nodos. Porque, ¿cómo hace usted nodos en un cable? Pues la diferencia de no, ¿Cómo encontrar Vout primo? calculando la tensión fuente dependiente. ¿Cómo? La tensión de la fuente dependiente es esta. Pero me hace falta otra ecuación para Vout primo. La corriente que pasa por ahí es la misma para todos, ¿no? Podríamos relacionar. ¿Cómo? La corriente, Ajá. sí, señor. ¿Qué Que pasa pasa? por RS es la misma que pasa por R2 y por Ujú. R1. Entonces, se podría relacionar. Es decir, yo podría decir que out prima sobre RS más R2 más R1 es igual a, por ejemplo, Vout sobre R2 más R1. ¿Eso es cierto o no? Sí, sí, señor. Sí, ¿cierto? Profe, sería como igual a las expresiones de corriente. Sí, ahí lo que estoy es igualando corrientes. Ah, ok, listo. Y entonces de aquí yo puedo decir que Vout prima es igual a VO por RS más R2 más R1 sobre R2 más R1. Ahora puedo igualar estas dos, ¿cierto? Entonces, Vout por RS más R2 más R1 sobre R2 más R1 va a ser igual a la expresión que tenemos en negro, que va a ser A sub 0 por BI, por BIN menos R1 sobre R2 más R1 por Profe, BI. yo tengo una pregunta. ¿Ya? Ahí están tomando que R1 y R2 están en serie. ¿En dónde? Pues sí, o sea, para hacer esa igualdad que hacen ahí. ¿Aquí? Estoy Sí. considerando que la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma. Porque la Vale. corriente que pasa por aquí es cero. Entonces, como la corriente que pasa por aquí es cero, pues yo puedo decir que la corriente que pasa por estas tres es la misma. Y ya. Profe, ¿y todo eso es considerando a sub 0 infinito o acá ya es finito? Ahí está finito porque es un valor que es a sub 0.
Ah, listo. Y bueno, aquí ya es bailar con esto. Entonces, de alguna manera encontrar B sub 0 sobre I. Epa. Sobre I. Acá ya tengo todo en términos de las resistencias A sub 0, B in y B out. Ya es sacar factor común B out y bueno, hacer las sumas y multiplicaciones que haya que hacer para encontrar esa ganancia. ¿Listo? ¿Una pregunta? Profe, sí, qué pena. ¿Por qué era que I sub 0 era 0? Porque la resistencia de entrada de esto es infinita. Entonces no puede pasar ninguna corriente por ahí. Listo. ¿Listo? ¿Una otra? Profe, o sea, en el B sub 0 prima, o sea, así yo coloco, digamos, donde está RS otra resistencia, digamos una RX, ese B sub 0 nuevo prima que existe, es la misma ecuación que acabas de decir, la sub 0. Es que si usted tiene esta fuente, la tensión aquí, ¿cuánto es? Esa misma tensión de la fuente. Por eso. Ya. Listo, gracias, ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muy bueno. Entonces aquí ya es factorizar y bueno, ahí se puede llegar a un B-out sobre ahí. Ahora, ¿qué otra no idealidad nos hace falta? Entonces, hasta ahora eran 4, ¿no? Ancho de banda infinito, que aquí no lo vamos a tener en cuenta. Ganancia infinita, que aquí ya la volvimos finita porque este sub 0 es un número, ¿cierto? Cuando encuentran la expresión esta pueden hacer la prueba, por ejemplo, entonces vuelven a sub 0 infinito y RS lo vuelven 0 y deberían llegar a 1 más R2 sobre R1, ¿sí o no? O sea, es una forma de probar si la expresión quedó bien. A sub 0 lo vuelvo infinito y RS lo hago 0. Y yo sé que si eso pasa, esta es la ganancia, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, la última consideración que nos hace falta es, y de las idealidades, es decir, la última no idealidad, o bueno, una de las no idealidades que podemos hablar aquí, faltan otro par, Cuando la impedancia de entrada no es 0. es cuando esta impedancia de entrada no es 0. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener ahí un RI. Si eso pasa, ¿qué pasa con esta corriente? Ya no sería 0. Ya va a ser diferente de 0, ¿sí o no? Y bueno, entonces va a tocar hacer el circuito y demás. Esto lo vamos a hacer en los ejercicios, en la clase de ejercicios. Ahora, entonces, aquí. Esta cosa no sé qué pasa. Entonces, ya para terminar, vamos a mencionar algunas otras no idealidades. Y luego las estaremos tratando. Entonces, bueno, en el inversor, si nosotros tenemos una ganancia finita, este sería el circuito inversor, ¿cierto? Si tenemos una ganancia finita, se va a llegar a una ecuación de esta forma. Una vez se ha hecho el análisis para 1 menos el error. Esta la vamos a desarrollar después. Y entonces, otra no idealidad que yo puedo tener es... ¿dónde estás? Acá. Entonces,
es un efecto que nosotros conocemos como offset. Entonces, el offset es debido a los componentes internos del circuito y es un componente no determinístico, es decir, yo lo voy a tener en todos los circuitos y es debido a que cuando yo voy y hago allá un op-amp físicamente, a ver si por acá. A ver si por acá encontramos una así que nos sirva para ilustrar el problema rápidamente. Este, por ejemplo, es uno de los op-amps más básicos. Pues como yo les he dicho, nosotros estamos viendo el op-amp como una caja negra, pero allá adentro hay unos circuitos, hay unos componentes, ¿cierto? En este caso son transistores MOSFET que van a ser el último dispositivo que nosotros veamos. Y entonces en mi op-amp, esta sería mi entrada positiva, esta mi entrada negativa y esta mi salida, si lo viéramos como el triangulito, ¿sí o no? Esta es la alimentación positiva y esta es la alimentación negativa. Resulta que si ustedes se dan cuenta, aquí en este op-amp, por ejemplo, este transistor de entrada, con este transistor de entrada, el transistor 1 y el transistor 2, son iguales, es decir, omega en ambos vale, o W en ambos vale 750 y L vale 4, ¿cierto? Entonces se supone que son iguales. Sin embargo, sí, a ver si lo podemos ver por acá. Cuando yo fabrico esos transistores, resulta que esos transistores no son tan perfectos. Por ejemplo, acá. Digamos que allá en ese transistor lo que había dibujado, como se había diseñado, era para que esta figura fuera un cuadradito como este, por ejemplo. Y que esta zona fuera otra zona que es completamente rectangular y esta otra zona completamente rectangular. Donde por W y L se refieren a un par de estas, a esta región se refiere como L, a la que se marca aquí como 100 nanómetros, y a esta región hacia el fondo se refiere como W. Entonces resulta que se esperaba que esto fuera, a ver, quizá aquí no me quedó tan bien dibujado. Se esperaba entonces que esto fuera así recto, es decir, quien lo diseñó se supone que esperaba que esto fuera así recto y esto también así recto. Y como ustedes se dan cuenta, eso no es recto, ¿sí, no? Sino que es esto y eso que ahí la cámara no va para más, pero esto debe ser algo así y esto debe ser un matacho así. Entonces no es el cuadradito que teníamos inicialmente. Entonces, en los dos transistores que mostramos anteriormente, esas variaciones, esos errores en la fabricación que no se pueden corregir ni se pueden mejorar, resulta que son aleatorios, es decir, si yo quería que estos dos transistores que estaban en mi op-amp idealmente fueran iguales, ¿cierto? Yo decía que uno fuera L4, el otro L4 y el otro 750 y 700. Entonces este estaba dando por allá 3.8 y este 3.7 algo. Entonces al no ser iguales, pues eso me produce un offset. ¿Sí? Entonces que estos dos serían los transistores de allá de la entrada. Y eso entonces lo que va a hacer, esos errores allá en la fabricación, que como les digo se producen pues porque estamos hablando de dimensiones nanométricas y la máquina eso es lo máximo que puede hacer, es decir, fabricarlos con error, pues me va a producir un offset. Es decir, que si yo en el op-amp anteriormente, en este de acá arriba, en esto de acá arriba, en este, si yo aplicaba una tensión Bin1 acá y una tensión Bin1 aquí, ¿cuánto iba a tener en la salida?
¿Cuánto era mi tensión a la salida? Si estas dos tensiones eran iguales, ¿cuánto sería de out? Finito. Infinito. Si estas dos tensiones son iguales, ¿cuánto sería de out? Cero. Cero, ¿sí o no? Resulta que si yo ahora aplico esas dos tensiones iguales, entonces como esos transistores están ahí diferentes y yo le estoy aplicando la misma tensión, resulta que a la salida yo ya no voy a tener cero, sino que voy a tener debido al voltaje de offset, voy a tener un valor de salida. Y ese voltaje de offset pues se debe a esa variación de los transistores. Y es estadístico, es decir, no es que yo lo escojo, sino que se lo miden. O sea, es como quedó eso allá fabricado. Yo lo había fabricado para que esto fuera cero. Pero estadísticamente eso resulta otro valor. Y entonces ese valor puede ir al positivo o al negativo y puede ir en este sentido o girado, rotado la fuente. Y eso pues me va a producir algunos efectos en los circuitos que ya vimos. ¿Listo? Entonces simplemente valía mencionarlo. Y la próxima clase vamos a ver algunos de los efectos que ese offset nos genera. Y también entonces vamos a ver qué pasa cuando yo sí tengo corriente aquí a la entrada, ¿cierto? Que es cuando esta resistencia no es infinita, que fue lo último que hablamos cuando estábamos mostrando la pizarra. Y listo, ¿vale? Entonces eso sería todo por hoy. Y nos vemos entonces en la clase del próximo jueves, ¿vale? Vale, profe. Profe, el jueves hacemos ejercicios. Vamos a ver si alcanzamos porque primero pues voy a terminar ya con las no idealidades. Igual van a haber muchos ejercicios paramétricos, es decir, como el que ya hicimos ahorita. Pues para mí es encontrar las ganancias cuando está la resistencia, cuando no está, y eso pues en últimas es un ejercicio. Es ponerle números a eso y ya está. O sea, a todo lo que hemos hecho prácticamente es ponerle números y ya está. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el jueves qué alcanzamos a hacer. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen día. Chao, chao.